Y el parque científico de la Universidad del País Vasco continúa creciendo. Hoy mismo han inaugurado allí las nuevas instalaciones del Centro de Neurociencia Achucarro. Desde el 2012 este centro investiga las diferentes células del cerebro y sobre todo las enfermedades neurodegenerativas. 2.000 metros cuadrados para la investigación. El nuevo centro Achucarro ha abierto sus puertas en el Parque Científico de la Universidad del País Vasco. Esta inauguración es una muestra de nuestro avance, de nuestra apuesta. El centro Achucarro contribuirá a situar Euskadi como un referente europeo de la investigación de vanguardia. Desde el año 2012, el Centro de Neurociencia investiga el comportamiento de nuestro cerebro y las enfermedades neurodegenerativas. En mi caso, en la enfermedad de Alzheimer, se investiga también en la enfermedad de Parkinson, en esclerosis múltiple, en ictus. Ahora mismo, en este momento, tenemos una imagen de un animal, un ratón, y muestra enfermedad de Alzheimer. Entonces, en esta muestra lo que estamos viendo es si estas células son capaces de adaptarse al daño que se está produciendo en un cerebro enfermo de Alzheimer. El centro Achucarro cuenta hoy día con 80 investigadores. La mayoría de ellos, un 75%, trabaja ya en esta nueva sede. El resto lo hacen en los laboratorios que el grupo tiene en este mismo campus. Ahora estamos todos dentro del campus de Vizcaya y ayuda a la interacción, por tanto, bueno, es positivo tanto para nosotros como para la universidad. Con la nueva sede recién inaugurada, el centro Achucarro pretende atraer ahora a nuevos investigadores de proyección internacional.